Bienvenidos al servicio de adoración a Dios del primer día de la semana. Gracias le damos al Señor porque nos permite estar aquí para escuchar su palabra. El día de hoy he preparado un tema acerca de los ángeles. Los ángeles están algo así como de moda. La librería tiene muchos libros acerca de ellos. Hay programas de televisión en los cuales se habla acerca de los ángeles. Pero hay mucha especulación no sana de apariciones de ángeles a diferentes personas. Y quizás hasta sea probable que usted haya hablado con alguna persona que afirme haber hablado con los ángeles. La Biblia habla mucho de ellos y conviene que analicemos su obra, que estudiemos acerca de ellos. Pero cuando hablamos de las cosas celestiales, casi siempre hablamos de más allá de lo que podemos comprender. Cuando hablamos de los ángeles, hay mucho que no entendemos. Pero hay cosas que sí podemos entender acerca de ellos, las cuales están escritas en la Biblia y las cuales vamos a examinar el día de hoy. La primera pregunta: ¿quiénes son los ángeles? La definición de palabra ángel en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento significa sencillamente mensajero. A veces, a través de la Biblia, se aplica a mensajeros que no son celestiales. Pero abramos nuestras Biblias para empezar en el libro de Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11 y leeremos el versículo 10. Y en Mateo 11, versículo 10, nos habla acerca, es Jesús hablando y nos habla acerca de Juan el Bautista y dice: porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. En Marcos capítulo 1 y versículo 2 nos vuelve a asegurar, libro de Marcos capítulo 1 y versículo 2, nos habla que en el libro de Isaías se hablaba de este profeta Juan. Y dice así: como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vemos que a Juan el Bautista se le llamaba mensajero, considerado quizás como un ángel también, pero nada más que un mensajero de Dios. La mayor parte del tiempo, la palabra ángel se refiere a mensajeros celestiales, mensajeros que vienen y sirven a Dios. Si vemos en el libro a los Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1 y versículo 14, nos habla acerca de unos espíritus y dice así, versículo 14: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y esta es la definición de un ángel mensajero. Pero ¿cuál es su origen? ¿De dónde vinieron los ángeles? Los ángeles fueron creados por Dios. Hablando en el libro de los Salmos, mucho más atrás en el Antiguo Testamento, Salmo 148 y versículo 2, el salmista habla y dice: habladle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. El versículo 5 del mismo capítulo 148 dice: alaben
en nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Los ángeles son una creación de Dios. Esto en el libro de los Salmos es en el Antiguo Testamento, pero si vamos al Nuevo Testamento, en el libro de Colosenses, capítulo de Dios, y dice así: los cielos e invisibles, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Todo lo que existe, no solamente en este mundo, mas en el cielo, ha sido creado por Dios. Y todo fue creado por medio de él y para él, nos dice en el libro de Colosenses. Pero Judas nos habla acerca de algunos de estos ángeles que fueron rebeldes. El libro anterior al libro de Apocalipsis es un solo capítulo. Judas, libro de Judas, versículo 6. Nos habla de unos ángeles. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Hablábamos que había mensajeros no celestiales, mensajeros o ángeles que se habían revelado a Dios. Y aquí en el libro de Judas nos habla de estos ángeles que ahora son guardados en prisiones eternas, bajo tinieblas, esperando el juicio del gran día final. Así vemos los ángeles de Satanás, pero también podemos ver su destino final de estos ángeles que se han rebelado en contra de Dios. Si abrimos la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 25 y versículo 41. Mateo, capítulo 25 y versículo 41. Nos dice así: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Habiendo establecido que también algunos de estos ángeles se habían revelado y que había ángeles, Satanás y demonios que iban a esperar o que están esperando el juicio final. Pero entre los ángeles quizás haya diferentes rangos entre ellos. Esto es difícil saber con certeza. La Biblia nos habla del ángel de Jehová. Nos habla del arcángel Miguel. Nos habla de unos seres vivientes en el libro de Ezequiel y en el libro de Apocalipsis. Habla de querubines en el libro de Ezequiel, capítulo 10, versículo 15, y los liga con el capítulo 1 de Ezequiel, donde hay un tipo de ángeles que tienen 4 alas. En el libro de Isaías nos habla acerca de serafines. Estos serafines simbólicos quizás es un tipo de ángeles que tenían 6 alas. Pero la pregunta el día de hoy es: ¿tienen alas los ángeles? El concepto de los ángeles como criaturas con alas es tan conocido en el arte popular que donde quiera que ve usted pintado un ángel tiene alas, pero no tiene apoyo en las escrituras. Y aunque son representados simbólicamente como que están volando, el libro de Daniel nos habla acerca de que el ángel volaba. Veamos el libro de Daniel, capítulo 9.
lo puedo encontrar. Bueno, en Daniel capítulo 9 nos habla de ángeles volando. Y en el libro de Apocalipsis nos vuelve a mencionar Apocalipsis capítulo 14 y versículo 6. Apocalipsis capítulo 14 y versículo 6. Nos dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, y toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero habla que lo vio volar. Las escrituras nos hablan de que son creados por Dios. No necesitarían de las alas para volar si son creados por Dios. Vemos que los querubines y serafines son unas criaturas misteriosas del Antiguo Testamento y sí son descritas como teniendo alas, pero hay mucho simbolismo con referencia a ellos. Si son creados por Dios, pueden volar sin alas. Leímos ya en el libro de los Colosenses que estos han sido creados por Dios. Pues en Colosenses capítulo 1:16 hemos leído que fueron creados todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, y fueron creadas por Dios. Todo fue creado por medio de Él. Vimos también que en el libro de Judas hay algunos que participaron en la rebelión de Satanás y fueron puestos en prisiones. También vimos que puede haber diferentes rangos entre ellos, como arcángeles. Todos, a excepción de los ángeles rebeldes, sirven a Dios. Hay algunos datos que la Biblia sí nos da acerca de estos ángeles, y es interesante ver que nos dice que son mayores que los seres humanos, no solamente en fuerza, sino en potencia también. Si abrimos nuestras Biblias al libro de Segunda de Pedro capítulo 2, y versículo 11. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 11. Nos dice: mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Nos especifica que los ángeles son mayores que nosotros en fuerza y en potencia. Pero también nos dice en el libro de los Hebreos que están debajo de Dios. Hebreos capítulo 1, del 1 al 4 nos dice: y Dios, habiendo hablado de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Cristo está sobre los ángeles y los ángeles están a su servicio. Y los ángeles no deben de ser adorados. Tenemos la instancia cuando Juan, en el libro de Apocalipsis, quiso adorar uno de los ángeles. Apocalipsis capítulo 22,
versículo 8 y 9. Apocalipsis capítulo 22, versículo 8 y 9. Dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel, pero me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Vemos que cuando Juan se postró delante de este ángel, él le dijo, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Había en el tiempo del apóstol Pablo algunas gentes que adoraban a los ángeles, y él se los prohibió. Veamos en el libro de Colosenses capítulo 2 y versículo 18. Y el apóstol Pablo dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Nadie os prive de vuestro premio y culto a los ángeles. Algunos evidentemente rendían culto a los ángeles y les fue prohibido. Vemos que Cristo en el cielo está sobre los ángeles. Pero vemos que en la resurrección nos es prometido que seremos igual a los ángeles. El libro de Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20, versículo 36. Nos habla el Señor diciendo, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿En qué sentido? En el sentido de no casarse, y quizás en otros sentidos también, como el de no morir, el de ser eterno, nuestro espíritu. También sabemos que se nos ha prometido que juzgaremos a los ángeles. Libro de Primera de Corintios capítulo 6 y versículo 3. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 3. Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? ¿Cómo al soportar nosotros las pruebas de este mundo, estaremos calificados para juzgar a los ángeles? Probablemente aquellos ángeles que fueron rebeldes. Sabemos que a través de las Escrituras los ángeles aparecieron muchas veces en forma humana. Hebreos capítulo 13, versículo 2 nos dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque en ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y este texto de que algunos hospedaron ángeles ha producido especulación. Porque cuando nos encontramos con alguien bueno que nos ayuda, nos preguntamos, ¿será un ángel? Es probable que no, y es mejor no especular. El punto es, cuando el texto nos dice que sean hospitalarios, tiene referencia a Abraham y a Sara, que sin saberlo dieron hospedaje a los ángeles. Pero hay un punto importante que debemos ver acerca de esto. Abran sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 25.
Mateo capítulo 25. Y leeremos del versículo 34 al 40. Y nos dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Al servir a seres humanos que necesitan nuestra ayuda, ¿a quién en verdad estamos sirviendo? ¿A un ángel? No, estamos sirviendo a Cristo. Cristo dice: en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Sirvamos a Cristo a través del servicio de aquellos que lo necesitan. La Biblia nos revela los nombres de dos ángeles. Nos habla del arcángel Miguel y nos habla acerca del ángel Gabriel. Este apareció a María. Estos ángeles anunciaron las buenas noticias, anunciaron el nacimiento de Sansón, anunciaron el nacimiento de Juan el Bautista. Y tenemos al ángel Gabriel que apareció a María, anunciando el nacimiento de Jesús. Los ángeles son considerados una fuente de revelación en el Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 2 y versículo 2, libro a los Hebreos capítulo 2 y versículo 2. Nos dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, desobediencia recibió justa retribución. Son considerados una fuente de revelación. Pero los ángeles también advirtieron de peligros venideros. Vemos que los ángeles advirtieron de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Advirtieron del peligro que corría el niño Jesús y le dijeron que se fuera a Egipto, quitándolo del peligro de Herodes. También advirtieron de las plagas en el libro de Apocalipsis. Los ángeles protegieron a muchos fieles. Vemos en el libro de Apocalipsis que las 7 iglesias de Asia tenían un ángel. Quizás la iglesia aquí en Hemon tendrá el suyo. Creo que el mensajero de la iglesia es simbólico. Es simbólico de su testimonio y su carácter interno. Nos habla también acerca del ángel de Jehová. Este término se encuentra mucho en el Antiguo Testamento y es fascinante y misterioso. Vemos que en el libro de los Génesis, el ángel de Jehová protegía a Agar, la madre de Ismael. En el capítulo 18 de los Génesis, había 3 hombres con Abraham
y uno de ellos era Jehová, poco antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vemos también en el mismo libro de Génesis, capítulo 22, Génesis capítulo 22, vamos a leer eso, versículo 11. Génesis 22, versículo 11. Nos dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. El ángel de Jehová detuvo a Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. El capítulo 24 de este mismo libro de Génesis, capítulo 24, versículo 7, nos dice: Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. El ángel de Jehová iba a proteger al siervo de Abraham cuando iba a buscar esposa para Isaac. El versículo 40 de este mismo capítulo 24 nos dice que entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, prosperará tu camino y tomarás para mí hijo, mujer de mi familia y de la casa de mi padre. El ángel de Jehová protegía a aquel siervo que iba a buscar. Habla mucho acerca de Éxodo, otras partes de la Biblia, como el mismo Jehová. ¿Cómo lo sabemos? Veamos en el libro de Éxodos, Éxodos capítulo 23. Guárdate delante de su voz, no le seas rebelde. Está en él. Tenía poder para perdonar pecados. Solo Dios tiene el poder de perdonar pecados. Entonces el ángel de Jehová se identifica como Jehová mismo. Pero hay un concepto que tenemos: ángeles guardianes. Inclusive los judíos pensaron que cada individuo tenía su propio ángel. Hay algunos textos que algunos citan para decir que sí tenemos nuestro propio ángel. Vimos ya textos en el Antiguo Testamento que indicaron que los ángeles protegieron a Abraham, a su siervo y al pueblo de Israel. ¿Cierto? Pero en Mateo capítulo 18 y versículo 10, Mateo capítulo 18 y versículo 10, dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Vemos que los más humildes son importantes para Dios, porque Dios deja que sus servidores, los ángeles, estén en presencia de Él. Los pequeños son importantes, pero no necesariamente cada uno tiene un ángel personal. Pero tenemos ángeles como un grupo a nuestro servicio. Vemos el concepto que tenían en aquel tiempo también en el libro de los Hechos, capítulo 12 y versículo 15, cuando Pedro fue liberado de la cárcel. Hechos capítulo 12 y versículo 5, versículo 15.
Nos dice así. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Esto refiriéndose a Pedro, que había sido encarcelado. Esto cuando Pedro fue liberado de la cárcel, esto fue lo que dijeron, es un ángel. Y esto fue el concepto de ellos. Los textos no prueban que cada uno tenga su ángel. ¿Por qué? Porque hay cosas malas que pasan a buenos cristianos. Tienen enfermedades, tienen cáncer, chocan en sus vehículos, etc. Una cosa que debemos saber, Dios no promete la paz en este mundo. Vemos qué le sucedió a los apóstoles, a Pablo, a Jacobo. Sufrieron muertes espantosas. No pensemos tener un ángel de los males físicos. Lo que sí tenemos promesa de Dios es que Él sí promete la protección espiritual. Libro de los Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39. Nos dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos promete una protección espiritual. Y si estamos con Él, aunque suframos toda clase de agravio físico hasta la muerte, pasaremos la eternidad con Él en el cielo. Y este es el gran plan para nosotros espiritual. Lo hace. Pero la conclusión es esta. La haremos como una. Creeremos que Dios deja que nosotros veamos los ángeles. Capítulo perfecto en medio de los, porque los apóstoles, promesa de Jesús a sus apóstoles, dice, pero de los guiará a todas que hoy día en el libro de Gálatas capítulo, o un ángel del cielo os anuncia del que él arrasó, están contentos, no nos enfoquemos de ellos y no. Una persona, bautízate. Se quedaría un artículo 28 y 29 que nos dice, venid a mí, es trabajar más fácil y ligera mecánica. Este que nos habla es Cristo de que los ángeles. Cristo está aquí, piense en Él. Aquí se arrepiente el día de hoy, si sucede con estos ángeles. Lucas capítulo 15 versículo 7 de Lucas capítulo 15 y versículo 7. Dice, os digo que ser obedece, debemos ayudar. De ser el evangelio, cuando usted cree en su mensaje y se arrepiente de sus pecados, Jesucristo. Obedeciendo así los mandamientos del Señor. Estos son los pasos a seguir. Estas son las instrucciones de hoy sobre este tema bíblico. Quiere estudiar más de la Biblia, con nosotros 27 el culto. O visítenos. Nos encontramos en el lugar de reunión en la Iglesia de Cristo, de la calle 169 en Hammond, Indiana. Tenemos servicio de adoración a Dios el domingo a las 3 de la tarde y estudio bíblico a las 7 de la noche. Todos son bienvenidos a estudiar la palabra de Dios. Esperamos oír de usted pronto. Que el Señor los bendiga.
no número 90.